aquí el estudio. Las reformas al artículo 5 de la Constitución de la República que pretende realizar el Congreso Nacional a partir del día de mañana dejan abierta la posibilidad de hacer consultas al pueblo hondureño hasta para una reelección alterna, cuando en el artículo 5 vigente de la Constitución de la República se establece que no se permiten reformas a los artículos pétreos vinculados directamente a la reelección presidencial, al que al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, le ha puesto toda su atención e interés. La Constitución vigente manifiesta que pueden convocar a plebiscito y referendo por una iniciativa de 10 diputados del Congreso Nacional, el presidente de la República en resolución de Consejo de Ministros o por el 6% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral habilitados para ejercer el sufragio mediante firma y huella dactilares debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. El Congreso Nacional conocerá y discutirá si las aprobará con voto afirmativo de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. El proyecto de decreto que pretende aprobar el legislativo manifiesta quienes pueden convocar a plebiscito y referéndum. La iniciativa de ley ciudadana opera cuando al menos 5,000 ciudadanos presentan un proyecto de ley al Congreso Nacional. El plebiscito y referéndum puede realizarse a nivel nacional, regional, departamental y municipal. Tienen iniciativa de convocatoria al menos 10 diputados del Congreso Nacional, el presidente de la República en resolución de Consejo de Ministros y el 2% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral. La Constitución de la República establece claramente los términos de participación ciudadana así. Si participa el 51% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, si el voto afirmativo logra la mayoría de los votos válidos, si el resultado de la votación no es afirmativo, la consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el siguiente periodo de gobierno. La Constitución de la República expresa de manera clara que no será objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el artículo 374, mas sin embargo, el proyecto de decreto no se hace mención sobre la prohibición de modificar el artículo 374, que tiene que ver directamente con la forma de gobierno, territorio, período presidencial y la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. El decreto elaborado por la comisión nombrada, que ya habla de una consulta ciudadana tal como lo decía el ex gobernante José Manuel Zelaya Rosales, el decreto no habla de restricciones. Es más, señala que la iniciativa así, las cosas tal y como lo ha pregonado Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, se han eliminado los obstáculos para quienes sueñan con perpetuarse en el poder y volver al sistema democrático en una dictadura. Luis Martínez, Noticiero Universal. Bueno, ahí teníamos la nota sobre de Luis Martínez sobre esta temática. Como vemos, básicamente se van a eliminar todas las restricciones para viabilizar el plebiscito referéndum en Honduras. Como nos mencionaba también el abogado Rodil Rivera Rodil, deberían de haber algunas restricciones para este plebiscito referéndum. El ejemplo más claro y más fácil de graficar es el de los impuestos por dos simples y sencillas razones. Uno, sabemos que un plebiscito, de llevarlo a cabo, ameritaría por lo menos unos 800 a 1,000 millones de lempiras hacerlo, realizarlo, para que la gente tenga la posibilidad de poder participar en este tipo de participación ciudadana. 800 millones para preguntarle a una persona si está de acuerdo con los impuestos serían casi tirarlos a la basura, porque ya se sabe que la respuesta va a ser simple y llanamente que no está de acuerdo. La mayoría de los ciudadanos pues no desean pagar impuestos. El impuesto, pues eso se llama impuesto porque se impone. Entonces, es algo que no debe someterse a consulta, aparte de que este es el sustento de recaudar los fondos para el presupuesto de la República, y lo que mantiene al gobierno económicamente pues con ingresos son la recaudación fiscales, que es por ello que a veces se dan esos famosos paquetazos cuando el gobierno, debido a malas administraciones, pues se ve necesario de obtener recursos más rápidamente. Pues lo más fácil de hacerlo es aumentando los impuestos. Entonces es algo que no contaría con la aprobación del pueblo, simple y llanamente aumentar los impuestos o cualquier ley que se apruebe de acuerdo a los impuestos. Entonces es un ejemplo de que no todo debe eliminarse en esta situación
del artículo 5 del plebiscito y el referéndum, pero lo que llama la atención es que se va a eliminar también este párrafo referente al artículo 374 sobre los artículos pétreos, que actualmente como está redactado el artículo 5, pues prohibía de que se sometiera a plebiscito y referéndum el artículo 374, pero están dejando la ventana abierta para abordar este tema de los pétreos. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación en el cual pues muy probablemente a través del plebiscito se pretendan reformar los pétreos o eliminarlos? Yo estoy de acuerdo, que el plebiscito pueda, que se suprima en la redacción del artículo 5, como aparentemente ha sido a resultar, que el pueblo no pueda ser consultado sobre los llamados artículos pétreos, concretamente sobre el 374. Quisiera señalarle algo que me parece interesante. Sí. Anteriormente, todas las constituciones, cuando establecían los artículos pétreos, cuando regulaban los llamados artículos pétreos, que es un término que viene del italiano, de piedra, de que no se pueden tocar, que no hay nada en la naturaleza que no se pueda cambiar ni en la sociedad, mejor dicho, que no cambie, quieran o no sus protagonistas. En los textos anteriores, los artículos aparecían enumerados. Decían, los artículos tales, tales y tales, números tales y tales, no podrán ser modificados por el procedimiento ordinario, es decir, por dos legislaturas. La Constitución del 82 que tenemos actualmente cambió la fórmula de mencionar, ya no menciona, si usted lee el artículo de 374, no dice el artículo tal, 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 sino que dice los que se refieran a el tema de la reelección, el tema del territorio, el tema de la forma republicana de gobierno, etcétera. Eso ha traído alguna confusión, creo yo, que no fue feliz esta forma de redactar el artículo 374, y usted va a ver que hay unos juristas que dicen, los artículos que no pueden ser son tales y tales y tales, hablan de 11, hablan de 15, hablan de 19, en fin, varía el número de artículos. Y sobre esto también quisiera decirle algo. En cuanto a la forma republicana de gobierno, recuerde que estos artículos vienen desde la primera Constitución de 1824, cuando nos independizamos. En aquella época eso tenía un gran sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos en Europa y los que habíamos tenían monarquías, recuerde usted. Entonces, las constituciones de los países independizados de América Latina, después de la guerra contra los españoles, preveía que quisieran establecerse en América Latina regímenes monárquicos, y sobre todo con monarcas españoles o monarcas europeos, como pasó por ejemplo en el Brasil. El propio San Martín, si usted recuerda la historia, simpatizaba con un príncipe español que fuera el que pasara a ser el rey de toda la América independizada, porque sostenía que iba a caer en la anarquía, como efectivamente ocurrió. Entonces, ese artículo, en esa interpretación, en ese sentido histórico, ya no tiene razón de ser, ¿verdad? A estas alturas es muy difícil que el pueblo vaya a votar porque tener un régimen monárquico cuando nunca lo ha tenido. Pero, entonces, la forma republicana también aquí se ha dicho que no puede tener otro poder. En mi opinión sí puede. Pueden crearse 4 poderes, 5 poderes. Recuerde que los 3 poderes vienen desde la Revolución Francesa. Allá cuando se estaba haciendo la primera constituyente, incluso hubo propuestas de hasta de 13 poderes, de 8 poderes, de 5 poderes. Eso fue muy debatido hasta que Montesquieu, el famoso jurista, abogó por los 13 poderes y pareció lo más razonable, lo más equilibrado. Entonces, los cambios constitucionales pues que pueden haber son, en mi opinión, no voy a decir ilimitados, quizás esta sea una palabra inapropiada, pero sí pueden tocar de verdad esos artículos pétreos. Yo no creo que debe haber artículos pétreos en una constitución. Quisiera decirle que en el siglo pasado tuvimos, si no mal no recuerdo, 6 constituciones, unas que establecían artículos pétreos por 4 años, otras que establecían artículos pétreos por 6 años. Durante 6 años no se podían modificar los artículos, pasado ese término sí se podía, y otras de 8 años. En esta Constitución hubo un vacío, ¿verdad? No se estableció ese tiempo, ni tampoco la posibilidad de una asamblea constituyente, lo cual no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. En resumen, pues, yo creo que este temor que tenemos sobre los artículos pétreos es injustificado, y esto de que
no, nos oponemos, algunos se oponen porque creen que lo que se busca es la reelección, lo que se busca es ampliar el periodo. Es posible que así sea, pero eso no es ningún argumento para impedir que la soberanía popular se manifieste en esto, es decir, que el pueblo, el soberano, como se dice ahora, tenga la oportunidad de decidir, de votar, de opinar sobre este tema, porque ninguna persona en particular, por muy importante, por muy capaz que sea, puede ir contra la voluntad de las mayorías en una democracia. Pues. La dictadura es otro tema, pero en una democracia no cabe, se podrá opinar como lo estamos haciendo, pero siempre haciendo la salvedad de que esta decisión le corresponde al pueblo. Bueno, recordamos a inicios del gobierno del actual presidente Porfirio Lobo Sosa, en el cual pues él dijo una asamblea constituyente, ¿quién dijo miedo? Dice él, casi retando, diciendo de que esto es algo, una cuestión de valor y que él no tiene miedo de hacer esos cambios profundos. El asunto va más allá, no solo es de tener el valor o no tener miedo, el asunto es que el derecho vigente que tenemos en el país, claramente pues está vigente lo que es los artículos pétreos, de tal forma que personas como nosotros aquí en los medios de comunicación o analistas y distintos abogados podemos opinar sobre estos puntos, pero hay prohibición expresa en la Constitución para funcionarios que tengan, que estén en el gobierno, hablar sobre la reelección, siquiera hablarlo, promoverlo o modificarlo de cualquier otra forma es prohibido y eso conlleva pues inclusive a que se remueva inmediatamente de su cargo y a que esté durante 10 años lejos de las actividades políticas. Eso está vigente en la Constitución. Entonces, he ahí el problema por la cual el presidente de la República con su alta investidura y las demás personas que están en el gobierno con capacidad de dirigir el país y tomar decisiones en la creación de leyes deben de tener cuidado con esta situación porque ese, sea como sea, es el derecho vigente del país. Entonces está este punto legal que es peligroso para estas personas hacerlo. Sabemos que el pueblo tiene todo su derecho de participar y es algo que debe promoverse, pero por experiencias que tenemos en el país, vemos de que los políticos aprovechan las coyunturas que se dan y en nombre del pueblo promueven cambios que terminan siendo cambios solo para quizás la familia de él o los más cercanos. Y las personas que estuvieron quizá en las calles promoviendo estos cambios y que quizá fueron golpeados y estuvieron asoleándose durante estas manifestaciones, esas personas quedan a un lado y al final de cuentas se van a ver viendo en la cruda realidad que fueron utilizadas para fines personales de otros políticos que inclusive quizá son las mismas personas en las cuales ellos estaban en contra. Y en un panorama pues un poco pues desalentador, las personas que están promoviendo hoy los cambios constitucionales, que están hablando de refundar el país y que llegara a pasar una refundación, pero beneficiar a unos pocos, esas mismas personas que hoy están promoviendo los cambios, puede darse el caso que después estén en las calles defendiendo la Constitución que originalmente estaban promoviendo que se derogara por los cambios que se dieron solo para beneficiar a algunos pocos y no a los muchos como se promete siempre por los discursos demagógicos de los políticos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al volver vamos a terminar de hacer algunos puntos finales sobre este tema y también me gustaría saber la opinión del abogado Rodil Rivera Rodil, algunos puntos sobre Manuel Zelaya y también algunos comentarios sobre el expresidente Roberto Micheletti con sus opiniones y en lo general la situación que está viviendo el Partido Liberal, que es el llamado a tener siempre lo que sería la oposición, ya que vivimos tradicionalmente hemos vivido un gobierno bipartidista, pero que en esta ocasión no se ha visto ninguna oposición, prácticamente solo es el Partido Nacional que mantiene la batuta debido a la falta de unidad que existe en el Partido Liberal. Eso al regresar con el abogado Rodil Rivera Rodil aquí en Primer Plano. Cuando es hora de combatir y la gripe ataca, no dejes que te detenga. Toma Tolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, rinitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Tolofin antigripal, fin a la gripe y la tos.
Cuentas Claras es su primer espacio informativo sobre temas económicos. Entérese aquí de todas las noticias relacionadas con la actividad económica nacional e internacional. Entrevistas, análisis, comentarios y valiosos consejos que le ayudarán a hacer un mejor manejo de sus finanzas personales.